Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, seguir congregados como su iglesia y dando la bienvenida a aquellos que nos siguen visitando en esta mañana también y a aquellos que se encuentran allá también en sus hogares, donde quiera que estén, vía Facebook Live, que también se sintonizan. Que Dios les siga cuidando y protegiendo de cualquier peligro y malestar. En esta mañana vamos a continuar escudriñando la palabra de Dios con un tema intitulado El credo de la iglesia primitiva, The Primitive Church's Creed. Y cuando hablamos de credos, hermanos y amigos, sabemos que la mayoría de las religiones tienen algún credo que ellos profesan tener y que los describe, que los distingue entre otras iglesias, otras denominaciones, podemos decir. Sin embargo, hermanos, cuando hablamos del credo de la iglesia primitiva, entendemos que no era una profesión o algunos renglones escritos diciendo este es el credo de la iglesia de Cristo primitiva. No encontramos eso. Pero lo que sí encontramos, hermanos, es el Evangelio de Jesucristo. Lo que sí encontramos es el misterio de la piedad. Eso sí lo encontramos. Para entender acerca de este credo de la iglesia primitiva, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 8. 1 Corinthians chapter 15, 1 through 8. Fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de esto. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 15, del 1 al 8, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, el apóstol Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vamos a ir a Dios en oración para implorar de su asistencia antes de proseguir con este tema. Let's pray. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor bendito y todopoderoso. Gracias te damos una vez más en esta mañana por todas las bendiciones infinitas que has derramado en nuestras vidas, sin merecer ninguna de ellas, Señor, en especial la bendición de nuestros hijos, a quienes encomendamos, seas con ellos y protejas de todo percance y peligro y enfermedad, Señor. Gracias por mantenernos hasta ahorita aquí, Señor, en tu reino, alabándote y glorificándote en espíritu y en verdad, esperando que esta alabanza que sale de nuestros labios también salga más que todo de nuestros corazones, Señor, de lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana también pedimos por aquellos que no pueden estar aquí entre nosotros. Tú sabes sus causas, Señor, bendíceles y cuídales, protégeles, rehabilítales si es que están enfermos, para que puedan una vez más estar aquí entre nosotros y darle la sanidad necesaria, Señor. Sé también con nuestra hermana Sánchez, sigue fortaleciendo y dándole salud, quítale sus dolencias. A nuestra hermana Victoria también, sigue cuidando, a nuestra hermana Emilia, a nuestra hermana Elizabeth Rose también, Señor, y en fin a todos aquellos que siguen con malestares. A nuestra hermana Nora Ávila también, sigue fortaleciendo, Señor, para que sigan adelante en esta batalla física, pero más que todo, Señor, en la batalla espiritual, que estemos unidos con un sentir, Señor, como iglesia tuya, como cuerpo tuyo, Señor, para seguir peleando esta buena batalla de la fe.
Sé con todos los soldados que están lejos de nosotros, en especial a nuestro hermano Alex también. Ayúdale allá en Polonia, Señor, para que esté con bienestar, al igual que todos los demás. Y sígueles protegiendo, sígueles dando salud y felicidad a aquellos también que siguen sufriendo por esta guerra, Señor, que han perdido familiares cercanos. Que tú seas su consuelo, les alivies, les des la paz que solamente tú sabes dar, Señor, y la consolación. Y en especial a nuestros hermanos en Cristo, Señor, que les sigas fortaleciendo para que puedan seguir adelante peleando esta buena batalla de la fe. No nos dejes de tu mano, Señor, y dame palabras fáciles hoy en este día también para exponerte tu Evangelio y que todos salgamos edificados. Sigue cuidando también a nuestras madres de aquí, de esta congregación, Señor, que les bendiga, les proteja, les siga dando bienestar, salud, felicidad hoy en su día, Señor, que esta nación celebra, que se la pasen bien, Señor, y que tengan esta felicidad en compañía de sus seres queridos. Perdona nuestras ofensas una vez más y no nos dejes de tu mano. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Cuando hablamos aquí, hermanos, y leemos en este capítulo 15 de 1 de Corintios, es famoso este capítulo, hermanos, y la 1 de Corintios también, porque contiene uno de los temas más importantes de nuestra fe, y estamos hablando de la resurrección final de los muertos. Y como un argumento en favor de esta doctrina, hermanos, Pablo utiliza la resurrección de Cristo precisamente. En otras palabras, una prueba de que los muertos resucitan es el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos. El capítulo contiene 5 divisiones principales, hermanos, que podemos enfatizar. En los versículos del 1 al 11, ahí del capítulo 15, encontramos las pruebas de la resurrección de Cristo, verses 1 through 11. Versículos 12 al 19, 12 through 19, la importancia de la resurrección, the importance of resurrection. Versículos 20 al 34, 20 through 34, los resultados de la resurrección, the results of the resurrection. Versículos 35 al 53, es un capítulo largo. El método o el cómo de la resurrección, the method of the resurrection of Christ. Y finalmente el 54 al 58, verses 54 through 58, la victoria final sobre la muerte. Final victory over death. Sin embargo, aunque la resurrección es el tema principal de este capítulo, hermanos y amigos, en él encontramos también uno de los credos más antiguos de la Iglesia del Señor, en el aspecto de cómo lo ve el mundo religioso. Aquí está, hermanos, precisamente de lo que se trata el credo de la Iglesia del Señor, la doctrina fundamental de la Iglesia primitiva. De esto se trata, lo encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Jesucristo. Y comienza primeramente con Cristo, en el versículo 3, verse 3. Dice que Cristo, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y empieza como que Cristo, 1 Corinthians 15:3, Christ. La descripción que hace el apóstol Pablo del Evangelio empieza otra vez con Cristo. En los versículos anteriores Pablo habla del Evangelio que había él predicado, el Evangelio que los corintios habían recibido y en el cual ellos perseveraban, y que si lo lograban retener serían salvos. Esa es la condición. You retain this gospel, you're going to be saved. If you don't, then well, you won't. Si retienes este Evangelio, serás salvo. Si no, pues no lo vas a hacer. No consistía, hermanos, este Evangelio en una serie de doctrinas meramente, sino en una persona, Jesucristo. Y esta verdad destaca con fuerza, hermanos, allá en 2 Timoteo 1:12. En 2 Timothy 1:12 we read about this. Nos dice así el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto.
Dice, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Uno de mis versículos favoritos también. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En esto se basaba el Evangelio de Cristo, en Cristo mismo. Y por eso Pablo tenía esta seguridad en quien había creído. No habla de una doctrina en la cual había creído él, sino de una persona. A veces también, hermanos, se nos olvida esto. ¿A quién hemos creído? ¿Por qué actuamos a veces de maneras que van contrarias a la voluntad de Dios? Se nos olvida a quién hemos creído. Pablo entendía esto. Creyó a Cristo, no a los hombres. Fue llamado por Cristo, se le aparece, choca con Cristo, ¿se acuerdan? Se topa con Cristo. Y por eso él entendió, yo sé a quién he creído. Yo me acuerdo de cómo empezó todo, cómo empezó mi vida espiritual. Me topé con Cristo, me caí del caballo. Pablo había creído, hermanos, al Evangelio. Por medio de la persona de Cristo, se había topado con Cristo. Qué triste es cuando las gentes, hermanos, abrazan una secta religiosa, se hacen miembros de ella simplemente porque les atraen ciertas enseñanzas en particular, pero no porque tuvieron una experiencia personal con Cristo. Esta iglesia me gusta, esta religión me gusta, esta sí, no, como que si fuera una cafetería, ¿verdad? Pablo sabía, hermanos, que había creído a Cristo. Qué triste cuando la mirada está puesta en un hombre. Yo voy a esta iglesia porque me gusta cómo predica aquel señor que está ahí enfrente. Por eso voy ahí. Qué triste cuando buscan, hermanos, solamente el satisfacerse sus gustos personales en vez de satisfacerse en lo que dice el Evangelio de Cristo. En 1 Corintios 2:2 también el apóstol Pablo nos recuerda, en 1 Corinthians 2:2, Pablo les dice a los corintios y les explica esto y les dice estas palabras. 1 Corintios 2:2, 1 Corinthians 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, o sea, no me interesan sus chismes. No quiero saber otra cosa más, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado, al que murió por mí en aquella cruz del Calvario. Por eso él sabía a quién había creído. Qué bonito fuera si así también nosotros estuviésemos envueltos de esta manera. No me propongo saber nada realmente, sino a Cristo. No me interesa si por ahí anda un chisme de cierto hermano o cierta hermana. Me interesa conocer a Cristo. Empieza así, hermanos, este credo, podemos decir. Cristo. Y luego dice el versículo 3, sigue hablando, que dice el apóstol Pablo, que Cristo murió. La segunda parte. Cristo murió. Pablo podía haber hablado, hermanos, sobre muchos aspectos importantes de la persona y ministerio de Cristo. Pudo haber hablado de muchas cosas. But he emphasizes Christ died. Pudo haber hablado de su nacimiento virginal en Mateo capítulo 1 versículo 18, algo que nunca había sido visto en Matthew 1:18. Iba a nacer de una virgen, algo que nunca se había visto. Hablamos de eso la semana pasada. En sí es una contradicción en el decir, nació este niño de una virgen. No puedes decir eso. Si van a nacer un niño es porque ya la mujer ya no es virgen. Pero aquí sí fue concebido por el Espíritu Santo. Nacimiento virginal. Sin que tuviera que ver nada José. Nada. En lo físico. Concebido por el Espíritu Santo. Pudo haber Pablo hablado de esto, pero no, enfatizó su muerte. Pudo haber hablado de su infancia, que fue llena de sabiduría, como nos dice Lucas 2:47 también, right? En Luke 2:47, donde la gente se maravillaba. Dice, y todos los que le oían
se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿A los cuántos años? A los 12 years old. Wow. And they were marveling at him, right? Su infancia llena de sabiduría, pudo haber hablado de eso, pudo haber hablado de su enseñanza que contenía la vida eterna, como dice Juan 6:68, John 6:68. ¿Qué nos dice? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se ofendieron porque dije, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ya se ofendieron? Y Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Pudo haber hablado de esto, hermanos, también Pablo. Pudo haber hablado de todas las sanidades que encontramos, hermanos, que fueron extraordinarias. These were true miracles, extraordinary, real miracles. No como los que hoy se proclaman, ¿verdad? En nuestros días. Pudo haber hablado de eso, hermanos, también en Lucas 5:26 también nos habla. Ahí Luke 5:26 dice: todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto qué maravillas. Cuando sana al leproso, cuando sana al paralítico, cuando perdona los pecados. Se sorprendían. Pudo haber hablado, hermanos, el apóstol Pablo de todo esto. Pudo haber hablado de la expulsión de demonios que él hizo también ahí en Marcos 1:27, Mark 1:27. Dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? What kind of doctrine is this? Caray, no hemos visto esta clase de doctrina. Hemos conocido a los fariseos y a los escribas y a todas las demás sectas que ya había muchas sectas también, hermanos, en el principio. Esto de las sectas religiosas no es algo nuevo, ya ha existido desde la antigüedad, miles de años. Saduceos también existían, que no creían en el espíritu, que no creían en el alma. Ya había sectas, hermanos, y por eso cuando viene esta doctrina nueva de Cristo, que era muy diferente, se sorprendían, se maravillaban. ¿Qué es esto? Que aún con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Pudo haber Pablo hecho referencia a todo esto, pero hizo referencia a Cristo y a su muerte. ¿Que Cristo qué? Vayamos otra vez allá a 1 Corintios 15. El versículo 3. Cristo murió. Pablo estaba interesado primordialmente en la muerte de Cristo, porque ahí empieza la esperanza de vida eterna. Ahí comienza, en la muerte de Cristo. La razón por la cual Pablo estaba interesado, hermanos, en la muerte de Cristo, es la expresión perfecta del amor de Dios hacia la humanidad. The perfect expression of love towards humanity. Christ's death. Y hablamos en la clase, qué muerte tan más humillante, ser crucificado sin nada, desnudo. Qué humillación, hermanos. Qué dolor. Esa es la expresión perfecta del amor de Dios hacia la humanidad. Como un ejemplo de esto, veamos también Romanos capítulo 5, versículos 6, en Romans chapter 5, verses 6, versículo 6, versículo 8 y versículo 10. 6, 8 and 10. Vamos a ver lo que dice Romanos. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por ¿quiénes? Por los impíos. Éramos impíos, todos. Sigue diciendo el 8, skip to verse 8. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Pablo enfatiza, murió. Aunque éramos pecadores, Cristo murió. No nos merecíamos nada, pero Él decide morir por ti y por mí. Éramos enemigos, le ofendíamos. Dice el versículo 10, hablando de la enemistad, verse 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo. ¿Ven ustedes por qué era tan importante la muerte de Cristo? Ahí venía la reconciliación.
Mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Resucita entre los muertos y nos da la esperanza de vida eterna. El justo por los impíos. Le debemos todo, acordémonos a Cristo. Acordémonos de esto, le debemos todo al Señor. Todo a Cristo. Dice ahí que mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuánto más ahora que somos ya hijos adoptivos? ¿Cuánto más ahora que ya hemos pasado por las aguas del bautismo y hemos sido hechos personas nuevas, nuevas criaturas en las aguas del bautismo, right? En los versículos anteriores Pablo ve la muerte de Cristo lo siguiente: por medio de su muerte Cristo venció la debilidad moral de los hombres. La muerte de Cristo también, número 2, fue una expresión del amor de Dios. Cuando hablamos de que la muerte de Cristo venció la debilidad moral de los hombres, nos está dando a entender lo que es ser hombre. Hacer la voluntad de Dios. Eso es ser hombre. Esto es ser como dice el mundo. No, este es macho. Hombre tiene como 10 hijos. Ese es el macho. No, el hacer la voluntad de Dios es ser hombre. El someterte a la voluntad de Cristo, eso es ser hombre. Y claro, también no discriminando a las mujeres. Eso es ser madre. No nada más tener hijos, pero tener hijos en la sujeción a Dios. Se salvará, dice la palabra de Dios, engendrando hijos. Qué privilegio para las madres tener esta bendición, engendrando hijos en el Señor. Qué bendición. Y sabemos, hermanos, que es una bendición también para cada uno de nosotros. Ahí entendemos, hermanos, entonces por qué Pablo enfatiza la muerte de Cristo. Cristo murió. Sigamos ahí en 1 Corintios 15, versículo 3, y luego dice, ¿por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Cristo no murió por una causa política, por una causa eminentemente social o económica, como lo vemos hoy en nuestros días. Murió por causa de los pecados de la humanidad. El apóstol Pedro también, hermanos, escribió en 1 de Pedro 2:24, fíjense lo que dice, 1 Peter 2:24, la primera parte dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Literalmente también, físicamente, llevó todos los pecados de la humanidad y nos imaginamos ese gran peso en la cruz del Calvario. Nos llevó, dicen, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías también escribió, hermanos, más de 600 años antes, 600 years before Isaiah wrote, Isaías 53, 5 y 6. Lo leíamos parte de la clase también, ¿no? Para recordar. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros, dice que, curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El credo de la iglesia primitiva. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Así comienza. Y esto lo entendían todos los apóstoles, y por eso seguimos leyendo, hermanos, en Timoteo también, hermanos. 1 Timoteo 1:15, fíjense lo que dice, 1 Timothy 1:15. No dice el apóstol Pablo allí, hermanos, vuestros pecados, vuestros. Cristo murió por los pecados de ustedes. Yo era los mejorcitos. Dice, no, dice por nuestros pecados, ¿verdad? Incluyéndose en el grupo de pecadores. Y esto concuerda ahí con lo que dice 1 Timoteo 1:15. ¿Qué dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Se incluye. Yo soy el primerito. Y siempre decía también
en los otros evangelios, en sus otras epístolas. Siempre decía eso, porque yo fui ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Lo tenía muy en mente. Por eso él se consideraba el más vil pecador. Yo persiguiendo a los santos de Dios. Creyendo yo que estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba bien errado. ¿Y cuántos no están así en ese estado? Bien errados. Creyendo que están haciendo la voluntad de Dios. Porque no se basan en lo que dice la palabra de Dios. Todos los basureros del mundo, hermanos, no se comparaban a los pecados de toda la humanidad, presente y futuro. Ya que sale el sol, hermanos, ahorita, ay, qué día tan caliente estuvo ayer. Y hoy también ya está, salen afuera, hermanos, están, creen que aquí está 8 grados, salen a, yo ya salí hace rato. Está calientísimo. Y cuando calienta el sol, hermanos, la basura, salgo afuera y qué feo. Imagínense los basureros cómo están. Vete a un basurero ahorita, ya por el 53, 59. Párate ahí cerquita y vas a ver si no apesta. Así apestábamos todos y cada uno de nosotros, hermanos. Y Cristo recibió toda esa peste por ti y por mí. Por eso dice que Él murió por nuestros pecados, por esa basura, la cual tú y yo cargábamos. Y también sigue diciendo en el versículo 3, conforme a qué? A las Escrituras. According to Scriptures, right? So ahí en el 3 y en el 4, básicamente vamos a encontrar el credo de la iglesia primitiva. Si quieren ustedes decir, bueno, yo tengo mi credo de mi iglesia, pues en la iglesia del Señor, aquí está el credo, versículo 3 y 4, básicamente. 3 y 4, muy simple, ¿verdad? Está escrito ya en la palabra de Dios, no lo tienes que inventar tú, no tiene un grupo de personas, un concilio decir, este es el credo de nuestra secta, nos diferencia a todas las demás sectas, este fue el credo de la iglesia del primer siglo. Y sigue diciendo ahí el versículo 3, conforme a las Escrituras. Para el apóstol Pablo, la muerte de Cristo no fue accidental, no se debió simplemente a la maldad de sus enemigos, fue el cumplimiento de un plan que desde la eternidad Dios había preparado. Ya había preparado. Fue así como lo entendieron los autores del Nuevo Testamento. ¿Qué dice ahí en 1 de Pedro 1, 18 al 20? 1 Peter 1, 18 through 20. Dice el apóstol Pedro estas palabras, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muchos dicen, Cristo fracasó en la cruz. Los libros de historia dicen eso. Un judío llamado Jesús lo crucificaron. Básicamente fracasó. Pero para nosotros sabemos, hermanos, y para el apóstol Pablo y los demás apóstoles, que fue el triunfo en la cruz lo que marcó la esperanza de salvación para ti y para mí. No un fracaso. Por más alta moral que tú tengas, según tú, o por más buena tu identidad en tus antepasados, por más buen linaje que tú tengas, sigue siendo, hermanos, vana manera de vivir. Somos pecadores sin Cristo Jesús. We are sinners without Jesus Christ. Por eso dice el apóstol Pedro estas palabras. Y en Hechos 2:23 también, hermanos, fíjense lo que nos dice Acts 2:23, nos dice Lucas, dice a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. O sea, cumplieron las Escrituras, cumplieron las profecías. Isaías 53, que leíamos también en la mañana, Isaiah 53, ¿no leíamos eso, prisa? De cómo él había sido rechazado.
varón de dolores, experimentado, dice en qué, en quebranto. De una, ¿qué? La raíz que salió de la tierra seca, Cristo Jesús. Como quiera salir. La piedra que los edificadores desecharon, esta no sirve. Para escoger la piedra del ángulo en aquellos tiempos de los cimientos, era una piedra grande. Y una piedra, hermanos, que de ahí se agarraban las demás piedras para poner los cimientos. De ahí era, it was called cornerstone. That's where everything started, the foundation. Ahí empezaba. Y los edificadores vieron a Cristo, dijeron, esta piedra no sirve para nada. Nació en un pesebre, hijo de carpintero. Qué bueno puede salir de ahí de Belén de Judea, de Capernaum, donde creció. Qué bueno hay de esa tierra. Lo desecharon, ¿verdad? Todo conforme a las Escrituras. Y sigue diciendo, hermanos, en el versículo 4, 1 Corintios 15, 4, 1 Corinthians 15, 4. Fue también que es sepultado. Fue sepultado. La sepultura de Cristo fue una prueba de su muerte. Y después sería una prueba de su resurrección. Cuando viene Cristo y muere conforme a las Escrituras, luego viene y es sepultado. Una prueba de su muerte y una prueba de su resurrección que vendría a ser después. Una prueba de su resurrección fue cuando fueron a buscarlo en el sepulcro y se halló que él no estaba allí. Esos testigos oculares, ¿verdad? En Lucas 24, 5 y 6, Luke 24, 5 and 6, nos dice así la palabra de Dios. Lucas 24, 5 y 6, de estos testigos que estuvieron ahí, estas mujeres, el primer día de la semana, ¿verdad? Muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias. Estas mujeres, ¿verdad? Querían juntar al cuerpo de Cristo, como era tradición, ¿verdad? Dice algunas otras mujeres con ellas también. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron, dice, el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que se habló cuando uno estaba en Galilea. Hace algunas semanas vimos a todo el mundo celebrar supuestamente la resurrección de Jesucristo. ¿Y ahorita quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Triste, ¿verdad? Y por eso, hermanos, cada primer día de la semana nos acordamos de su nacimiento, de su muerte, sepultura y de su resurrección, celebrando este mandamiento. Yo sí me acuerdo, yo creo que usted también. Y cada día en nuestras vidas nos acordamos de este gran suceso, porque fue parte del credo de la iglesia primitiva. La resurrección, conforme a las Escrituras, fue sepultado. No está aquí, sino que ha resucitado. Isaías ya había profetizado, también lo leíamos en la mañana, en la clase. Isaías 53:9, Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura. Y dice la gente, bueno, ¿dónde está la prueba? Son cuentos de la Biblia. Y por eso dice Hebreos 11:6 estas palabras, para aquellos que dicen que son cuentos de la Biblia. Hebrews 11:6, what does that tell us right there? ¿Qué nos dice ahí Hebreos 11:6? Un versículo quizás muy conocido también, ¿verdad? Pero sin fe es que es imposible agradar a Dios. Y ahí voy a parar tantito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith it's impossible to please God. ¿Y qué es la fe? Versículo 1 te lo dice. Verse 1, if you read there, that's faith right there. Es pues la fe la certeza de lo que se espera.
The certainty of what awaits. La convicción de lo que no se ve. The conviction of things not seen. ¿Ven ustedes? Y si no tienes esto, si crees que es un cuento nada más, todo lo que se está hablando aquí, es más, las mujeres lo vieron y se lo contaron a los apóstoles y les dijeron que estaban básicamente locas. Eso no nos sorprende en nuestros días y la gente también dice eso, están locos, porque si ahí mismo, cuando sucedió, no creían, imagínense, miles de años después. Y es por eso que es necesaria la fe. Porque sin fe no puedes agradar a Dios. No puedes preguntar por pruebas, porque yo no tengo pruebas, ni ninguno aquí. Pero sí tenemos convicción. But we have conviction. La convicción de lo que no se ve. Y por eso dice, es necesario que el que se acerca ¿a quién? A Dios, crea que le hay. You need to believe that He is. Y que es galardonador de los que le buscan. Fue sepultado, pero también resucitó. Versículo 4 otra vez de 1 Corintios 15. Let's go back to 1 Corinthians 15:4. Y que resucitó al tercer día. Y ahí se acaba el credo de la iglesia primitiva. Fíjense qué tan simple es, ¿verdad? Este es el credo de la iglesia primitiva. Ustedes hermanos, credo significa en lo que crees. Pero el mundo religioso de nuestros días tiene sus credos. Busquen en internet the creed de cualquier iglesia, de cualquier denominación. Ahí se lo van a poner. Pero la iglesia de Cristo no tenía estos credos humanos. Tenía esto nada más. El evangelio, el misterio de la piedad. Este era el credo de la iglesia primitiva. Y puedes tú seguir buscando en el internet el credo de la iglesia primitiva, no lo vas a encontrar. Porque aquí está en la manera que el mundo lo pinta, ¿verdad? El credo de la iglesia de Cristo, que Cristo fundó, no va a haber más que esto, lo que dice la palabra de Dios. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento, además de la muerte de Cristo, se profetizó resurrección. Dice Salmo 16:10, Psalm 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo, hermanos, no hedió, no apestó el cuerpo de Cristo. Eso sí, Dios no permitió que su cuerpo, hermanos, hediera. Sí fue martirizado, sí sangró, sí fue doloroso su muerte, pero Dios dijo, mi hijo no va a ver corrupción. Y estas mujeres querían, ¿verdad?, poner esas especies. Dios dijo, no es necesario, porque va a resucitar al tercer día. No permitirás que tu santo vea corrupción. Otra profecía que se cumple, también dice en Oseas 6:2, Osea 6:2, nos dará vida, dice, después de 2 días, o sea, el tercer día. Fíjense la profecía. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Otra profecía mesiánica. Y nosotros también tenemos esa esperanza de salvación. Este credo de la iglesia primitiva no solamente era cristocéntrico, o sea, se centraba en Cristo, pero también era bibliocéntrico. Biblio significa libro, básicamente. ¿Qué libro? Está hablando de las profecías, de las escrituras, que ya estaban, hermanos, ya habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Y luego viene, hermanos, la nueva revelación del Espíritu Santo también en el Nuevo Testamento. Aunque Dios ya había obrado, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Los santos hombres de Dios hablaron guiados por el Espíritu Santo desde el Antiguo hasta la última compilación del Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis. Juan recibió esta revelación, ¿se acuerdan? En la isla de Patmos, solito.
Lo habían dejado por muerto, pero no, Dios tenía otros planes. No le echaron suficiente veneno. Y viene, hermano, la revelación. Estaba predicho en las Escrituras. Todo está en la santa palabra de Dios, hermano. No está basado en opiniones de hombres que a veces quieren introducir también, aún dentro de la misma iglesia de Cristo, tristemente. No, hermanos, que tiene que ser una copa nada más, porque si no, no es la. No, hermanos, que el pan tiene que ser hecho a mano, porque si no, no califica. Y empezamos, hermanos. No, hermanos, que más vale que se hinquen, porque si no, no es oración completa. Empezamos con cosas que no valen la pena. Y ya no se diga de lo demás, ¿no? Si no hay instrumentos, no es alabanza. Otra vez. Queremos añadir a lo que Dios ya estipuló, ¿no? Tristemente. Esta es la base de nuestra fe, hermanos. No necesita usted también, amigo mío, conocer toda la Biblia para hacer su decisión hoy. ¿Está ya dispuesto a considerar lo que creía la iglesia primitiva? ¿Estás ya en tu mente conceptualizando esto? Are you saying that in your mind, or considering this in your mind and your heart? Well, maybe this is true. Quizás esto sí sea verdad. Quizás esto no sean nada más cuentos de hombres, como muchos dicen. Quizás esto realmente sea el credo de la iglesia primitiva. En esta mañana, amigo, amiga, ¿no quieres basar tu fe nada más en lo que dice la palabra de Dios? ¿Quieres empezar una vida nueva en Cristo? Dios te hace esa invitación, Dios te está ya dando a entender. ¿Qué necesitas hacer para ser salvo? Si en esta mañana tú quieres ser perdonado de tus pecados, ¿por qué no vienes hoy en esta mañana y te entregas en las manos de Cristo para empezar una vida nueva en su reino, para que Él te añada a su iglesia? Si estás dispuesto, amigo, amiga, puedes contactarnos también. Si no estás aquí presente, contáctanos para que Dios realice este milagro en tu vida, hoy en esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un himno de invitación, puesto de pie, los que podamos hacerlo así. Dios les bendiga. Amén.